¿Alguna vez te han dicho que te mantengas pequeño para que otros puedan sentirse grandes? ¿Alguna vez has ocultado tu éxito, tus logros, tus victorias, solo para mantener la paz con personas que se suponía debían celebrarte? Yo sí. Y déjame decirte, el momento en que decidí dejar de ocultarme, todo cambió. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que importa es lo que viví, lo que soporté y de lo que finalmente me liberé. Esta es mi historia sobre familiares que esperaban que me mantuviera callado sobre mi éxito, y lo que sucedió cuando me negué a apagar mi luz. Fui criado en una familia donde el éxito se celebraba, pero solo para ciertas personas, solo para aquellos que encajaban en un molde específico, que seguían un camino particular, que no amenazaban la jerarquía establecida. Recuerdo ser un niño, tal vez de 7 u 8 años, llegando a casa con un certificado de excelencia académica. Mis manos temblaban de emoción mientras entraba por la puerta principal. Mi pequeño corazón latía con orgullo. Había trabajado tan duro, quedándome despierto hasta tarde practicando mis palabras de ortografía, leyendo adelantado en mis libros de texto, levantando la mano en clase incluso cuando tenía miedo de equivocarme. Y ahí estaba, un hermoso certificado con relieve dorado y mi nombre impreso en letras elegantes. No podía esperar para mostrárselo a mis padres, mis abuelos, mis tíos y tías que estaban reunidos para la comida dominical, pero la reacción que obtuve no fue la que esperaba. Mi madre tomó el certificado de mis manos, lo miró brevemente y dijo, «Qué bien, cariño», antes de volverse para ayudar a mi abuela en la cocina. Mi padre me dio palmaditas en la cabeza distraídamente, su atención fija en el televisor. Y mi tío Ricardo, el patriarca de la familia, aquel al que todos le rendían pleitesía, me miró con algo que no pude identificar en ese momento, pero ahora reconozco como incomodidad, tal vez incluso resentimiento. «No te creas la gran cosa», dijo, su voz con ese tono de advertencia que los adultos usan cuando quieren mantener a los niños en su lugar. El orgullo viene antes de la caída. Recuerdo sentir cómo mi emoción se desinflaba como un globo pinchado. El certificado de repente se sintió pesado en mis manos, ya no como un logro, sino como evidencia de algo vergonzoso. Lo doblé cuidadosamente y lo llevé a mi habitación, donde lo guardé en un cajón, escondido de la vista. Esa fue la primera vez, pero no sería la última. A medida que crecía, el patrón se hizo más claro, más establecido, más sofocante. Cada logro venía con una expectativa no dicha. No hables demasiado de ello. No parezcas demasiado orgulloso. No hagas que otros se sientan mal consigo mismos. Era como si mi éxito fuera de alguna manera un ataque personal al sentido de autoestima de todos los demás. Cuando llegué al cuadro de honor en la secundaria, aprendí a mencionarlo en voz baja, casi disculpándome. Cuando fui aceptado en un programa prestigioso de preparatoria, lo minimicé, enfatizando cuánta suerte había tenido en lugar de lo duro que había trabajado. Cuando gané una competencia de becas, apenas lo mencioné, temeroso del silencio incómodo que seguiría, de la forma en que las conversaciones cambiarían, de la manera en que los ojos evitarían los míos. El mensaje era claro: tu éxito nos incomoda, así que escóndelo, disminúyelo, finge que no importa. Y porque amaba a mi familia, porque quería pertenecer, porque anhelaba su aprobación y aceptación, cumplí. Me convertí en un experto en hacerme más pequeño, en ocultar mis logros, en celebrar en privado mientras presentaba una fachada de mediocridad humilde a las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Pero esto es lo que nadie te dice sobre ocultar tu luz. No solo afecta cómo te ven los demás, afecta cómo te ves a ti mismo. Cada vez que minimizaba un logro, internalizaba el mensaje de que mi éxito no valía la pena celebrarse. Cada vez que ocultaba una victoria, reforzaba la creencia de que había algo malo en ser exitoso, algo vergonzoso en trabajar duro y alcanzar metas. Comencé a sentirme culpable por querer más, por soñar en grande, por establecer objetivos ambiciosos. Sentía que estaba traicionando a mi familia por ser ambicioso, como si mi éxito de alguna manera disminuyera el suyo, como si solo hubiera una cantidad limitada de logros disponibles, y al tomar algo para mí, les estaba robando a ellos. El peso emocional de esto era aplastante. Desarrollé ansiedad en torno a compartir buenas noticias,
Mi estómago se retorcía en nudos cada vez que tenía algo positivo que compartir. Mi mente repasaba posibles reacciones, tratando de predecir quién se sentiría herido, quién se ofendería, quién se sentiría amenazado. Ensayaba conversaciones en mi cabeza, encontrando formas de minimizar mis logros, de hacerlos parecer accidentales o sin importancia. Me volví hipervigilante sobre los sentimientos de otras personas, constantemente monitoreando sus reacciones, ajustando mis palabras y comportamiento para mantener a todos cómodos, incluso a expensas de mi propia autenticidad y autoexpresión. ¿Alguna vez has sentido que tenías que encogerte para caber en espacios que deberían haberse expandido para acomodarte? Comenta abajo si has experimentado esto, porque sé que no estoy solo en esta lucha. Te juro que no. El patrón continuó durante mis años universitarios, donde asistí a una buena universidad con una beca completa. La reacción de mi familia a este logro fue reveladora. No hubo celebración, no hubo fiesta, no hubo reconocimiento del arduo trabajo que había costado ganar esa beca. En cambio, hubo indirectas sutiles disfrazadas de preocupación. No olvides de dónde vienes, dijo mi tía Linda, su voz goteando con falsa dulzura. La universidad cambia a las personas, y no siempre para mejor. Mi primo Marcos, quien había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre, hacía constantemente bromas sobre que yo era demasiado bueno para la familia ahora, sobre cómo probablemente miraba a todos por encima del hombro, sobre cómo me iba a ir y nunca volvería. La implicación era clara. Mi educación era una traición. Mi ambición era arrogancia. Mi éxito era una acusación contra todos los que no habían logrado lo mismo. Pasé esos años universitarios en un estado constante de turbulencia emocional. En el campus, estaba prosperando. Estaba en la lista del decano cada semestre, participando en proyectos de investigación, construyendo relaciones con profesores que veían potencial en mí, estableciendo contactos con compañeros que eran igualmente ambiciosos e impulsados. Por primera vez en mi vida, estaba en un ambiente donde el éxito se celebraba, donde trabajar duro era admirado, donde soñar en grande era alentado, pero en el momento en que llegaba a casa durante los recesos, tenía que desprenderme de esa identidad, como un disfraz incómodo. Aprendí a hablar menos sobre mis clases, mis proyectos, mis planes. Aprendí a sentir y sonreír cuando los familiares hacían comentarios sobre el aprendizaje elegante de los libros, o preguntaban sarcásticamente si era demasiado inteligente para ayudar en los eventos familiares. Aprendí a morderme la lengua cuando asumían que pensaba que era mejor que ellos, aunque nunca había dicho o insinuado nada por el estilo. La disonancia cognitiva era agotadora. Estaba viviendo dos vidas completamente diferentes, presentando dos versiones completamente diferentes de mí mismo, y ninguna se sentía completamente auténtica. En la escuela, era confiado y ambicioso, pero siempre me sentía como un impostor, temeroso de que si abrazaba completamente mi éxito perdería a mi familia. En casa era pequeño y apologético, pero siempre me sentía resentido, enojado por tener que ocultar las partes de mí de las que estaba más orgulloso. El costo emocional de esta doble vida era inmenso. Luché con la depresión, sintiendo que no importaba lo que hiciera, estaba fallándole a alguien. Si tenía éxito, y hablaba de ello, estaba lastimando a mi familia. Si tenía éxito y lo ocultaba, me estaba lastimando a mí mismo. Si no tenía éxito, estaba desperdiciando mi potencial y oportunidades. No había un escenario ganador, ningún camino que condujera tanto a la autenticidad como a la aceptación. Recuerdo un día de acción de gracias en particular durante mi tercer año, sentado en la mesa familiar, escuchando a mis familiares hablar sobre sus vidas, sus trabajos, sus luchas. Mi tío Ricardo se quejaba de su jefe, de lo injusto que era el lugar de trabajo, de cómo las personas que no merecían el éxito estaban avanzando, mientras que los trabajadores arduos como él eran pasados por alto. La ironía no se me escapó. Aquí estaba un hombre que trabajaba duro, sí, pero que también pasaba cada tarde viendo televisión en lugar de perseguir habilidades o educación adicionales, que se quejaba de sus circunstancias, pero nunca tomaba medidas para cambiarlas, que resentía a cualquiera que sí tomara medidas como si su éxito fuera un ataque personal a sus elecciones. Mi tía Linda se unió con sus propias quejas.
Y pronto toda la mesa estaba involucrada en una sesión colectiva de conmiseración sobre lo injusta que era la vida, cómo el sistema estaba amañado, cómo el éxito se trataba de suerte y conexiones en lugar de mérito y trabajo duro. Me senté allí en silencio, sintiéndome cada vez más incómodo. Quería compartir que acababa de ser aceptado en un programa competitivo de pasantías, que me habían ofrecido un puesto de asistente de investigación que se vería increíble en mis solicitudes de escuela de posgrado, que estaba en camino de graduarme summa cum laude. Pero sabía lo que pasaría si hablaba. La energía cambiaría, la conversación moriría. Habría un momento de silencio incómodo, seguido de felicitaciones forzadas que se sentirían más como acusaciones, seguidas de comentarios sutiles o no tan sutiles diseñados para bajarme del pedestal, para recordarme que no me creyera la gran cosa, para asegurarme de que conociera mi lugar en la jerarquía familiar. Así que me quedé callado. Asentí con sus quejas. Validé sus sentimientos de ser pasados por alto e infravalorados. Y por dentro, morí un poco más, sintiendo la brecha entre quién era y quién estaba pretendiendo ser crecer más y más profunda. Dios mío, era insoportable. Esa noche, acostado en mi cama de la infancia, mirando el techo, sentí algo cambiar dentro de mí. Una pequeña voz, una que había estado suprimiendo durante años, susurró: «Esto no está bien. No deberías tener que ocultar quién eres para hacer que otras personas se sientan cómodas. Tu éxito no es una amenaza para nadie. Tus logros no disminuyen el valor de nadie más. Mereces ser celebrado, no avergonzado. Mereces ocupar espacio, no encogerte en el fondo». Pero esa voz todavía era pequeña, todavía tentativa, todavía fácilmente ahogada por años de condicionamiento y la profunda necesidad de aceptación familiar. Tomaría más tiempo, más experiencias, más dolor, antes de que finalmente escuchara esa voz y actuara en consecuencia. El punto de quiebre llegó poco después de graduarme de la universidad. Imagínate, había conseguido un trabajo increíble en una empresa prestigiosa, algo por lo que había trabajado durante años. El puesto venía con un salario que era más de lo que nadie en mi familia había ganado jamás, con beneficios y oportunidades de avance que parecían casi demasiado buenos para ser verdad. Estaba sobre la luna de emoción, orgullo y alivio de que mi arduo trabajo había dado sus frutos. Por una vez decidí, iba a compartir mis buenas noticias completa y auténticamente. Iba a permitirme estar emocionado, estar orgulloso, estar abierto sobre este logro. Llamé primero a mi madre, mi voz burbujeando de entusiasmo mientras le contaba sobre el trabajo, el salario, la increíble oportunidad que me habían dado. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, en lugar de las felicitaciones que había estado esperando, escuché: «Es mucho dinero. Espero que no vayas a olvidar a tu familia ahora que estás ganando más que el resto de nosotros. El dinero cambia a las personas, ¿no sabes? No dejes que te cambie a ti». La alegría que había estado sintiendo se evaporó instantáneamente. En lugar de celebrar conmigo, mi propia madre me estaba acusando preventivamente de convertirme en alguien que no era, de abandonar a mi familia, de dejar que el éxito me corrompiera. Traté de explicar que nada cambiaría, que seguía siendo la misma persona, que solo quería compartir mi felicidad con ella. Pero ella ya había pasado a hablar de sus propios problemas, sobre facturas que estaba luchando por pagar, sobre lo injusto que era que algunas personas lo tuvieran fácil mientras otras luchaban. La implicación era clara. Yo era una de las personas afortunadas que lo tenía fácil, y por lo tanto no podía entender la lucha real, el trabajo real, la vida real. ¿Sabes qué? Cuando compartí las noticias con mi familia extendida en la siguiente reunión, la reacción fue aún peor. La cara de mi tío Ricardo se oscureció mientras explicaba sobre mi nueva posición. «Qué bonito», dijo, su voz pesada de sarcasmo y resentimiento. «Algunos de nosotros tenemos que trabajar para vivir en lugar de sentarnos en oficinas elegantes empujando papeles». Mi primo Marcos se rió y dijo: «Supongo que eres demasiado importante para pasar el rato con nosotros, la gente común ahora». Mi tía Linda frunció los labios y dijo: «El orgullo es un pecado, ¿sabes? La Biblia dice que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Tal vez quieras recordar eso». Miré alrededor de la habitación a estas personas que amaba,
Estas personas con las que había crecido, estas personas cuya aprobación había estado buscando toda mi vida, y no vi nada más que incomodidad, resentimiento y hostilidad apenas velada. Ni una sola persona me felicitó genuinamente. Ni una sola persona preguntó sobre los detalles de mi trabajo o qué estaría haciendo. Ni una sola persona parecía feliz por mí. En cambio, todos parecían personalmente ofendidos por mi éxito, como si hubiera logrado esta posición específicamente para hacerlos sentir mal consigo mismos. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, no de manera destructiva, sino de manera liberadora. Me di cuenta de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto me disminuyera, no importaba cuánto me esforzara por hacerme pequeño e inofensivo, nunca sería suficiente. No querían que tuviera éxito, querían que luchara junto a ellos, que validara sus elecciones y sus limitaciones, que proporcionara evidencia de que el trabajo duro y la ambición eran inútiles, que el éxito era imposible, que soñar en grande era tonto. Mi éxito amenazaba su visión del mundo, sus excusas, su comodidad con la mediocridad, y de repente, entendí que su incomodidad no era mi responsabilidad. Sus sentimientos de inadecuación no fueron causados por mis logros. Su resentimiento no era algo que necesitaba manejar o acomodar. Había pasado toda mi vida tratando de hacer que otras personas se sintieran cómodas con mi existencia, y al hacerlo, me había hecho profundamente incómodo, negando mi propia verdad, suprimiendo mi propio orgullo, ocultando mi propia luz. Esa noche, tomé una decisión. Ya había terminado de esconderme. Ya había terminado de disculparme por mi éxito. Ya había terminado de hacerme pequeño para que otros pudieran sentirse grandes. Ya había terminado de sacrificar mi autenticidad en el altar de la comodidad de otras personas. Iba a vivir mi vida plenamente, celebrar mis victorias abiertamente, compartir mi viaje honestamente. Y si eso hacía que las personas se sintieran incómodas, ese era su problema para resolver, no el mío, de verdad. La decisión fue aterradora y emocionante en igual medida. Sabía que habría consecuencias. Sabía que la reacción sería intensa. Sabía que podría perder relaciones que valoraba. Pero también sabía que continuar viviendo de la manera en que había estado viviendo estaba matando lentamente mi espíritu, mi confianza, mi sentido de mí mismo. Tenía que elegir entre su comodidad y mi autenticidad, y por primera vez en mi vida, me elegí a mí mismo. La primera prueba de mi nueva determinación llegó solo unas semanas más tarde, cuando comencé mi nuevo trabajo. En mi primer día, tomé una foto en mi oficina, nada elegante, solo yo con atuendo profesional con mi nueva credencial de la empresa, sonriendo genuinamente porque estaba orgulloso y emocionado. La publiqué en las redes sociales con un pie de foto sobre nuevos comienzos y gratitud por la oportunidad. En cuestión de minutos, mi teléfono estaba explotando. Mensajes de familiares, algunos preocupados, algunos pasivo-agresivos, algunos abiertamente hostiles. ¿Por qué estás presumiendo? ¿Crees que eres mejor que todos? Algunos de nosotros estamos luchando y tú estás restregando tu éxito en nuestras caras. Esto es realmente inapropiado y hiriente. Miré estos mensajes, sintiendo la vieja culpa y ansiedad familiar subiendo en mi pecho, la urgencia de eliminar la publicación, de disculparme, de explicar que no quise nada con eso, de encogerme de nuevo en el espacio cómodo e invisible que había ocupado durante tanto tiempo. En serio. Pero luego recordé mi decisión, recordé los años de ocultarme, la autocensura constante, el desempeño agotador de ser menos de lo que era, y decidí no responder a los mensajes negativos. En cambio, me concentré en las respuestas positivas de amigos, colegas y algunos familiares distantes que genuinamente me felicitaron. Me negué a dejar que el resentimiento de unas pocas personas robara la alegría de mi logro. Durante los siguientes meses continué compartiendo mi vida auténticamente en las redes sociales y en las conversaciones. Cuando obtuve una promoción, publiqué sobre ello. Cuando alcancé un hito profesional, lo celebré. Cuando logré algo de lo que estaba orgulloso, lo compartí. Cada vez había reacción de ciertos miembros de la familia. Los comentarios iban desde indirectas sutiles hasta acusaciones abiertas. Qué bonito tener todo servido en bandeja de plata.
Algunas personas tienen problemas reales. El éxito realmente te ha cambiado y no para mejor. Te has vuelto tan arrogante y egocéntrico. Pero algo interesante sucedió a medida que continuaba negándome a esconderme. La incomodidad que sentían se volvió cada vez más visible, y comencé a entender las dinámicas más profundas en juego. Mi éxito no era realmente el problema. El problema era que mi éxito contradecía la narrativa que habían construido sobre por qué no eran exitosos. Durante años, mi familia había operado bajo la creencia de que el éxito se trataba de suerte, conexiones, estar en el lugar correcto en el momento correcto, o de alguna manera engañar al sistema. Esta creencia les permitía evitar tomar responsabilidad por sus propias elecciones y circunstancias. Era reconfortante creer que el éxito era externo y aleatorio, en lugar del resultado de trabajo duro, planificación y sacrificio. Mi éxito visible amenazaba ese sistema de creencias. Si yo, viniendo de la misma familia, el mismo trasfondo socioeconómico, el mismo punto de partida, podía lograr lo que había logrado, entonces significaba que el éxito no se trataba solo de suerte. Significaba que las elecciones importaban, que la educación importaba, que la gratificación retrasada y la planificación a largo plazo importaban. Y si esas cosas importaban, entonces tenían que confrontar la realidad incómoda de que sus propias circunstancias eran al menos parcialmente el resultado de sus propias elecciones. Esto era demasiado amenazante para aceptar, así que en su lugar, construyeron una narrativa diferente. Yo había cambiado, me había vuelto arrogante, había traicionado mis raíces, pensaba que era mejor que todos, estaba presumiendo. Esta narrativa les permitía descartar mi éxito como un defecto de carácter en lugar de confrontar sus propias elecciones y limitaciones. Entender esta dinámica fue desgarrador y liberador al mismo tiempo. Desgarrador porque me di cuenta de que el rechazo de mi familia no se trataba realmente de mí en absoluto, se trataba de sus propias inseguridades y falta de voluntad para crecer. Liberador porque significaba que podía dejar de tomar sus reacciones personalmente, dejar de intentar manejar sus sentimientos, dejar de retorcerme en pretzels para hacerlos sentir cómodos. Su incomodidad no era mi carga para cargar. Te juro que no. Las confrontaciones se volvieron más directas a medida que pasaba el tiempo. Mi tío Ricardo me llevó aparte en una reunión familiar y me dijo sin rodeos que era demasiado creído y que necesitaba recordar de dónde venía. Lo miré a los ojos y dije con calma pero firmemente, recuerdo exactamente de dónde vengo. Vengo de una familia que me enseñó que tenía que ocultar mi éxito para ser amado. Vengo de un lugar donde el logro era tratado como arrogancia y la ambición era tratada como traición. No estoy olvidando de dónde vengo. Estoy eligiendo no quedarme allí mentalmente y emocionalmente. Eres bienvenido a celebrar conmigo o no, pero no voy a disculparme por trabajar duro y estar orgulloso de lo que he logrado. Su cara se puso roja de ira. Comenzó a balbucear sobre el respeto y la lealtad familiar y conocer mi lugar. Pero no retrocedí. Por primera vez en mi vida no me encogí, no me disculpé, no traté de suavizar las cosas. Simplemente me quedé allí, calmado y centrado en mi verdad, y lo dejé estar incómodo. Eventualmente, se alejó pisando fuerte, murmurando entre dientes. Otros miembros de la familia que habían sido testigos del intercambio me miraron con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido admiración, aunque no dijeron nada. Mi primo Marcos me confrontó en las redes sociales, escribiendo un comentario largo en una de mis publicaciones sobre cómo había olvidado mis raíces y abandonado a mi familia, y pensaba que era demasiado bueno para todos. En lugar de eliminar su comentario o participar en una discusión pública, le envié un mensaje privado. Le dije que amaba a mi familia, que no había olvidado nada, pero que ya no estaba dispuesto a ocultar mis logros para hacer que otros se sintieran mejor por no perseguir sus propias metas. Le dije que sus sentimientos de inadecuación no eran mi responsabilidad, que mi éxito no disminuía su valor, y que si se sentía amenazado por mis logros, tal vez debería examinar por qué, en lugar de atacarme por vivir mi vida. No respondió, y no hemos hablado desde entonces. Eso dolió, porque habíamos sido cercanos de niños.
pero también reconocí que nuestra relación se había construido sobre que yo fuera menos exitoso que él, y una vez que esa dinámica cambió, no supo cómo relacionarse conmigo. Mi tía Linda tomó un enfoque diferente. Comenzó a difundir rumores sobre mí dentro de la familia, diciendo que me había vuelto obsesionado con el dinero y materialista, que miraba a todos por encima del hombro, que me negaba a ayudar a los miembros de la familia que estaban luchando. Nada de esto era cierto. En realidad, había ayudado en silencio a varios miembros de la familia con dificultades financieras, pagando reparaciones de automóviles, cubriendo facturas médicas, ayudando con el alquiler, pero lo había hecho en privado porque no quería atención ni gratitud. Cuando escuché sobre los rumores estuve tentado a defenderme, a contarles a todos sobre las formas en que había ayudado, a probar que no era la persona egoísta que ella estaba retratando. Pero me di cuenta de que eso sería jugar en la misma dinámica, buscando aprobación, tratando de probar mi valor, manejando las percepciones de otras personas. En cambio, dejé que los rumores existieran sin combatirlos. Las personas que me conocían bien conocían la verdad. Las personas que elegían creer rumores sin preguntarme directamente estaban revelando más sobre ellos mismos que sobre mí. Era doloroso ser malinterpretado y tergiversado, pero también era extrañamente liberador dejar ir la necesidad de controlar la opinión de todos sobre mí. ¿Alguna vez has estado en una situación donde no importa lo que hicieras, alguien estaba decidido a malinterpretarte? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero saber. El viaje emocional de mantenerme firme no fue lineal ni fácil. Hubo días en que dudé de mí mismo, cuando me pregunté si estaba siendo egoísta o arrogante, cuando me sentí culpable por causar discordia familiar. Me quedaba despierto por la noche, reproduciendo conversaciones, cuestionando si debería haber manejado las cosas de manera diferente, preguntándome si mantener la armonía familiar valía el costo de mi autenticidad. La culpa era especialmente intensa durante las vacaciones y las reuniones familiares. Vería a mis familiares riendo y bromeando entre ellos mientras me daban miradas frías y sonrisas tensas, y me sentiría como el extraño, el alborotador, el que había interrumpido la paz familiar. Parte de mí quería disculparme, volver a esconderme, restaurar la dinámica cómoda incluso si eso significaba sacrificarme a mí mismo. Pero cada vez que sentía ese tirón, recordaba cómo se sentía censurarme constantemente, vivir con miedo a las reacciones de los demás, negar mi propio orgullo y alegría. Y recordaba la ansiedad que solía consumirme antes de cada evento familiar, la minimización ensayada de logros, el desempeño agotador de ser menos de lo que era, y me daría cuenta de que la incomodidad actual, por dolorosa que fuera, era más saludable que la vieja comodidad. La vieja comodidad era un veneno lento, matándome suavemente, erosionando gradualmente mi sentido de mí mismo y mi valor. La incomodidad actual eran dolores de crecimiento, el resultado inevitable de liberarme de patrones poco saludables y reclamar mi derecho a existir plena y auténticamente. Comencé terapia durante este tiempo, necesitando apoyo profesional para navegar las emociones complejas y las dinámicas familiares. Mi terapeuta me ayudó a entender conceptos como el síndrome de la amapola alta, donde las personas tratan de cortar a cualquiera que se eleva por encima del grupo, y el enredo familiar, donde la identidad individual se sacrifica por la cohesión familiar. Me ayudó a ver que las familias saludables celebran el éxito individual y apoyan el crecimiento de cada miembro, mientras que las familias poco saludables requieren conformidad y castigan la desviación de las normas grupales. También me ayudó a llorar la familia que deseaba tener, la familia que habría celebrado mis logros, apoyado mis ambiciones, y me habría amado incondicionalmente independientemente de mi éxito o fracaso. Llegar a aceptar la realidad de que mi familia no era capaz de ser lo que necesitaba fue uno de los procesos más dolorosos de mi vida. Se sintió como una muerte en cierto modo, la muerte de la esperanza, la muerte de la fantasía de que algún día cambiarían, de que algún día me verían y me celebrarían, y estarían orgullosos de mí sin reservas ni resentimiento. Pero llorar esa pérdida también creó espacio para la aceptación y para construir la vida y las relaciones que realmente quería, en lugar de las que pensaba que debería querer.
Comencé a invertir más profundamente en amistades con personas que celebraban mi éxito en lugar de resentirlo. Construí una familia elegida de amigos, mentores y colegas que genuinamente querían que prosperara, que preguntaban sobre mis objetivos y apoyaban mi viaje, que celebraban mis victorias sin hacerlo sobre ellos mismos. Estas relaciones me mostraron cómo se veía el apoyo saludable, y el contraste con mi familia de origen se volvió aún más marcado. Con estas personas nunca sentí que tenía que esconderme o disminuirme. Podía ser completamente auténtico, compartir mi emoción sin filtros, hablar sobre mis metas y sueños sin miedo al juicio o la reacción. El alivio y la alegría de estas relaciones fue profundo y reforzó mi decisión de dejar de acomodar dinámicas familiares tóxicas. También comencé a establecer límites más claros con los miembros de la familia. Dejé de asistir a eventos donde sabía que sería atacado o menospreciado. Dejé de responder a mensajes pasivo-agresivos o de involucrarme con personas que estaban comprometidas a malinterpretarme. Dejé de ofrecer explicaciones o justificaciones por mis elecciones y mi vida. Simplemente viví mi vida y permití que otros reaccionaran como eligieran reaccionar, sin asumir la responsabilidad de sus reacciones. Esto fue increíblemente difícil, porque había sido entrenado toda mi vida para complacer a las personas, para suavizar conflictos, para asumir la responsabilidad de las emociones de los demás. Aprender a dejar que las personas estuvieran molestas, sin tratar de arreglarlo o mejorarlo, se sintió mal al principio, casi cruel. Pero mi terapeuta me ayudó a entender que permitir consecuencias naturales y dejar que las personas se sienten con sus propias emociones es en realidad más respetuoso que intervenir constantemente y manejar sus sentimientos. Los trata como adultos capaces que pueden manejar sus propias experiencias emocionales, en lugar de niños frágiles que necesitan ser protegidos de sentimientos incómodos. Algunos miembros de la familia eventualmente dieron la vuelta, aunque tomó tiempo. Mi hermana menor, que había estado observando mi viaje desde las líneas laterales, comenzó a abrirse sobre sus propias experiencias de sentir presión para quedarse pequeña. Admitió que había estado ocultando sus propios logros, un blog exitoso que había comenzado, un pequeño negocio que estaba construyendo, porque tenía miedo de la reacción de la familia. Verme defender mis derechos le dio coraje para hacer lo mismo, y nos volvimos más cercanas de lo que jamás habíamos sido, unidas por nuestra experiencia compartida de liberarnos de las expectativas familiares. Imagínate, mi madre también eventualmente se suavizó, aunque tomó un par de años. Me llamó un día, llorando, y se disculpó por no celebrarme de la manera que debería haberlo hecho. Admitió que mi éxito traía a colación sus propios arrepentimientos y decepciones sobre las elecciones que había hecho en su vida, y era más fácil resentirme que confrontar esos sentimientos. Dijo que estaba orgullosa de mí y que lamentaba no haberlo dicho antes. Fue la conversación que había estado esperando toda mi vida, y aunque no borró los años de dolor, sí proporcionó algo de sanación y esperanza para reconstruir nuestra relación en términos más saludables. Pero no todos dieron la vuelta. Mi tío Ricardo nunca me volvió a hablar después de nuestra confrontación. Mi primo Marcos continuó publicando comentarios pasivo-agresivos en las redes sociales, lo que eventualmente abordé dejando de seguirlo y limitando su acceso a mis publicaciones. Mi tía Linda mantuvo su postura hostil, difundiendo rumores y haciendo comentarios mordaces cada vez que tenía la oportunidad, y tuve que hacer las paces con eso. Tuve que aceptar que algunas personas nunca estarían felices por mí, nunca me celebrarían, nunca verían mi éxito como algo más que un ataque personal a sus propias elecciones y limitaciones. Y eso estaba bien. Su incapacidad para celebrarme no era un reflejo de mi valor o la validez de mis logros. Era un reflejo de sus propias limitaciones, sus propias heridas, su propia falta de voluntad para crecer y cambiar. ¿Sabes qué? A medida que pasaba el tiempo, me sentí cada vez más cómodo con mi decisión de dejar de esconderme. La culpa y la duda que me habían atormentado al principio se desvanecieron, reemplazadas por un profundo sentido de paz y autenticidad. Comencé a notar cuánta energía mental y emocional había estado gastando en manejar los sentimientos y percepciones de otras personas, energía que ahora estaba disponible para mi propio crecimiento y objetivos. Me sentí más ligero, más libre,
más genuinamente yo mismo de lo que jamás me había sentido. Mi carrera continuó floreciendo, no porque estuviera presumiendo o tratando de probar algo, sino porque ya no me estaba saboteando para mantener a otros cómodos. Solicité promociones sin minimizar mis calificaciones. Hablé en reuniones sin dudar si mis ideas harían que otros se sintieran inadecuados. Establecí contactos y construí relaciones sin preocuparme por parecer demasiado ambicioso. Y los resultados fueron notables. Avancé más rápido de lo que jamás había imaginado posible, no porque tuviera suerte o porque las cosas me fueran servidas en bandeja de plata, sino porque finalmente estaba operando a mi máximo potencial, sin las limitaciones artificiales que me había impuesto para acomodar la disfunción familiar. También comencé a usar mi plataforma y éxito para ayudar a otros que estaban luchando con dinámicas similares. Comencé un blog donde escribí sobre mis experiencias con las expectativas familiares, dinámicas tóxicas y el viaje hacia la autoexpresión auténtica. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas se pusieron en contacto para compartir sus propias historias de ser esperados a quedarse pequeños, de ocultar logros para mantener la paz, de luchar con miembros de la familia que resentían en lugar de celebrar su éxito. Me di cuenta de cuán común era esta experiencia, particularmente para las personas que eran las primeras en sus familias en lograr ciertos tipos de éxito, ya sea educativo, profesional o financiero. Hay un fenómeno llamado culpa de primera generación, donde las personas que son las primeras en sus familias en ir a la universidad o lograr el éxito profesional se sienten culpables por superar a sus padres y miembros de la familia. Esta culpa a menudo se ve agravada por los miembros de la familia que consciente o inconscientemente la refuerzan a través de sus reacciones y expectativas. Mi historia resonó con tantas personas que estaban experimentando este mismo conflicto, divididas entre la lealtad a la familia y la lealtad a uno mismo, entre mantener relaciones y vivir auténticamente. A través de mi blog y la comunidad que se formó a su alrededor, encontré mi propósito. Comencé a entrenar a personas que estaban luchando con dinámicas familiares similares, ayudándoles a entender que su éxito no era una traición, que establecer límites no era egoísta, que elegir la autenticidad sobre la comodidad no solo era válido, sino necesario para su salud mental y emocional. Vi persona tras persona transformarse a medida que se daban permiso para dejar de esconderse, dejar de disculparse, dejar de hacerse pequeños. Y cada transformación reforzó mi propio viaje y mis propias elecciones. También me volví más intencional sobre retribuir de maneras que se sentían significativas para mí. Inicié un fondo de becas para estudiantes universitarios de primera generación, proporcionando no solo apoyo financiero, sino también mentoría y apoyo emocional para navegar las dinámicas complejas de ser el primero en tu familia en perseguir educación superior. Fui voluntario con organizaciones que apoyaban a jóvenes de entornos desfavorecidos, ayudándoles a desarrollar las habilidades y la confianza para perseguir sus objetivos sin culpa ni disculpas. Invertí en mi comunidad de maneras que reflejaban mis valores y mi viaje, creando los sistemas de apoyo que deseaba haber tenido cuando era más joven. Y aquí hay algo interesante que sucedió. A medida que me volví más exitoso y más visible en mi éxito, a medida que dejé de esconderme y comencé a vivir plenamente, algunos miembros de la familia que habían sido más críticos comenzaron a comunicarse de diferentes maneras, no para disculparse o celebrarme, sino para pedir consejo, para solicitar presentaciones a personas en mi red, para buscar ayuda con sus propias carreras o negocios. La ironía no se me escapó. Estas eran las mismas personas que me habían dicho que era arrogante por compartir mi éxito, que me habían acusado de presumir y pensar que era mejor que todos, que habían exigido que me quedara callado y pequeño. Pero ahora que querían algo de mí, ahora que mi éxito potencialmente podía beneficiarlos, de repente era aceptable, de repente no estaba presumiendo, era alguien que tenía conexiones, o alguien que sabía cómo navegar el mundo profesional. Mi reacción inicial fue ira. ¿Cómo se atrevían a pedirme ayuda después de pasar años derribándome? ¿Cómo se atrevían a beneficiarse del mismo éxito que habían resentido y tratado de suprimir? Estuve tentado a negarme por despecho,
a señalar la hipocresía, a hacer que reconocieran su comportamiento pasado antes de que considerara ayudarlos. Pero después de sentarme con estos sentimientos y hablarlos en terapia, me di cuenta de que responder con despecho o ira solo perpetuaría el ciclo de dolor y disfunción. Me haría igual que ellos usando la incomodidad de alguien más como un arma, haciendo que la ayuda fuera condicional a la validación y disculpa. Así que tomé una decisión diferente. Ayudé cuando pude y cuando quise, no por obligación o culpa, sino por compasión genuina y el reconocimiento de que las personas heridas hieren a las personas, y las personas sanadas ayudan a las personas. Pero también establecí límites claros. Ayudé en mis términos, de maneras que se sentían bien para mí, sin permitir que las personas se aprovecharan o continuaran patrones de falta de respeto. Si alguien quería mi ayuda pero continuaba haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi éxito, educadamente declinaba y explicaba que estaba feliz de ayudar a las personas que genuinamente me apoyaban, pero ya no estaba disponible para personas que me resentían. Algunas personas ajustaron su comportamiento y pudimos construir relaciones nuevas y más saludables. Otras continuaron sus patrones y perdieron acceso a mi tiempo y recursos. Y estaba bien con ambos resultados. Había aprendido que podía ser compasivo sin ser un felpudo, generoso sin ser un mártir, útil sin ser autosacrificado. Podía establecer límites mientras seguía siendo amable, decir que no mientras seguía siendo amoroso, priorizar mi propio bienestar mientras seguía preocupándome por los demás. Estas no eran contradicciones, sino más bien los marcadores de relaciones saludables y maduras y autoconcepto. Mirando hacia atrás ahora, varios años en este viaje, puedo ver cuán profundamente ha cambiado mi vida. Me despierto cada mañana sin la ansiedad que solía atormentarme, sin el ensayo mental constante de cómo minimizar mi vida para hacer que otros se sientan cómodos. Comparto buenas noticias libre y alegremente, celebrando victorias grandes y pequeñas, sin culpa ni disculpa. Establezco objetivos que me emocionan en lugar de objetivos que parecen apropiadamente modestos. Invierto en mí mismo, mi educación, mi crecimiento, mis sueños, sin preocuparme por si hace que otros se sientan inadecuados. Las relaciones que he perdido, aunque dolorosas, han hecho espacio para relaciones que son genuinamente de apoyo y dadores de vida. Mi círculo es más pequeño ahora, pero está lleno de personas que realmente quieren que tenga éxito, que celebran mis victorias como si fueran propias, que me apoyan a través de los desafíos sin usar mis luchas como evidencia de que estaba equivocado al perseguir el éxito. Estas relaciones son recíprocas y saludables, basadas en respeto mutuo y cuidado genuino, en lugar de obligación y aprobación condicional. Mi relación con mi familia también ha evolucionado, aunque se ve diferente de lo que una vez esperé que fuera. Algunos miembros de la familia y yo hemos reconstruido nuestras relaciones sobre nuevos cimientos más saludables donde podemos ser honestos sobre nuestras diferentes perspectivas y valores mientras mantenemos amor y respeto. Con estos miembros de la familia, puedo compartir mi vida auténticamente, y ellos pueden compartir la suya, y nos celebramos mutuamente incluso cuando nuestros caminos se ven diferentes. Otros miembros de la familia y yo tenemos contacto mucho más limitado, relaciones superficiales mantenidas principalmente por el bien de la armonía familiar, en grandes reuniones pero sin intimidad o vulnerabilidad real. He tenido que llorar la cercanía que una vez tuvimos, o la cercanía que deseaba que pudiéramos tener, pero también he encontrado paz con la realidad de lo que realmente es posible, y con algunos miembros de la familia he tenido que cortar el contacto por completo, reconociendo que algunas relaciones son demasiado tóxicas para mantener incluso en forma limitada. Esta fue quizás la decisión más difícil de todas, porque se supone que la familia es para siempre, y alejarse de la familia va en contra de cada mensaje que recibí al crecer sobre lealtad y obligación. Pero he aprendido que la relación de sangre no le da a nadie el derecho de abusar, menospreciar o manipularme. He aprendido que está bien priorizar mi salud mental y bienestar sobre las expectativas familiares. He aprendido que a veces el amor significa dejar ir, liberar a las personas a sus propios viajes, mientras me protejo de su disfunción. Una de las realizaciones más poderosas que he tenido
es que mi éxito no le quita nada a nadie más. El éxito no es un juego de suma cero donde el logro de una persona significa el fracaso de otra persona. Hay suficiente éxito, suficiente logro, suficiente abundancia para todos los que estén dispuestos a trabajar por ello. Mi conseguir un buen trabajo no impidió que mi primo consiguiera uno. Mi ganar un salario alto no redujo el potencial de ingresos de nadie más. Mi lograr mis objetivos no bloqueó a nadie más de lograr los suyos. Pero la mentalidad de escasez que dominaba la visión del mundo de mi familia no podía acomodar esta verdad. Operaban desde una creencia de que los recursos, las oportunidades y el éxito eran limitados, y por lo tanto cualquiera que tuviera éxito debe haber tomado algo que podría haber ido a otra persona. Esta creencia creó resentimiento y competencia, en lugar de celebración y apoyo. Entender esto me ayudó a dejar de tomar sus reacciones personalmente y reconocerlas como reflejos de sus propias creencias limitantes, en lugar de evaluaciones precisas de mi carácter o mis acciones. También he aprendido que la incomodidad no siempre es mala. La incomodidad que mi familia sintió cuando dejé de ocultar mi éxito fue en realidad incomodidad necesaria, el tipo que señala una necesidad de crecimiento y cambio. Si hubiera continuado manejando su incomodidad ocultándome, nunca habrían tenido que confrontar sus propias creencias, comportamientos y elecciones. Mi negativa a quedarme pequeño forzó un ajuste de cuentas, y aunque ese ajuste de cuentas fue incómodo para todos, también fue potencialmente transformador. Algunas personas eligieron crecer a través de esa incomodidad, examinando sus propias creencias y comportamientos y haciendo cambios. Otras eligieron redoblar el resentimiento y la evitación, pero de cualquier manera, la incomodidad sirvió un propósito, y no era mi trabajo prevenirla o manejarla. He aprendido a distinguir entre acomodación saludable, donde ajustas tu comportamiento por cuidado y respeto genuinos por los demás, y acomodación poco saludable, donde te disminuyes para manejar las inseguridades de los demás. La acomodación saludable podría ser elegir no quejarse de problemas del primer mundo a alguien que está lidiando con dificultades genuinas, o ser sensible al momento al compartir buenas noticias con alguien que está pasando por un momento difícil. La acomodación poco saludable es ocultar todos tus logros, disculparte por tu éxito, fingir que tu vida es más difícil de lo que es, o hacerte pequeño para que otros no se sientan amenazados. He aprendido a hacer lo primero mientras me niego a hacer lo segundo. Pienso en la versión más joven de mí mismo, el niño sosteniendo ese certificado con manos temblorosas, buscando validación y celebración y recibiendo crítica y advertencia en su lugar. Desearía poder volver y decirle que sus logros valían la pena celebrarse, que su orgullo estaba justificado, que sus sueños eran válidos. Desearía poder decirle que el problema no era su éxito, sino la incapacidad de otras personas para manejarlo, y que su incapacidad no era su responsabilidad. Desearía poder decirle que se aferrara a ese certificado, que lo enmarcara, que lo dejara ser el primero de muchos logros que celebró abierta y alegremente. Pero como no puedo volver, honro esa versión más joven de mí mismo viviendo de manera diferente ahora, celebrando cada victoria, negándome a encogerme, ocupando espacios sin disculpas. Y tal vez, al compartir mi historia, puedo ser para otros lo que necesitaba que alguien fuera para mí. Una voz diciendo que está bien brillar, está bien tener éxito, está bien estar orgulloso de tus logros. Tu éxito no disminuye a nadie más. Tu luz no apaga la de nadie más. Tus logros no requieren disculpa ni justificación. Tienes el derecho de celebrarte a ti mismo, de compartir tu alegría, de vivir plena y auténticamente incluso si hace que otros se sientan incómodos. De verdad que sí. Entonces, esto es lo que quiero que te lleves de mi historia. Y esto es realmente importante, ¿sabes? Si eres alguien que ha estado ocultando tu éxito, minimizando tus logros, haciéndote pequeño para mantener a otros cómodos, quiero que sepas que no tienes que vivir de esa manera. Mereces ser celebrado, no avergonzado. Mereces ocupar espacio, no encogerte en el fondo. Mereces compartir tu alegría sin culpa ni disculpa. Las personas que te aman genuinamente celebrarán tu éxito. Estarán orgullosas de ti, te apoyarán y te animarán.
No se sentirán amenazadas por tus logros ni disminuidas por tu crecimiento. Si alguien en tu vida no puede celebrar tu éxito, eso lo dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Su incomodidad no es tu carga para cargar. Sus inseguridades no son tu responsabilidad para manejar. Su resentimiento no es tu problema para resolver. Puedes ser compasivo sin ser cómplice en tu propia disminución. Puedes amar a las personas sin sacrificarte para hacerlas sentir cómodas. Puedes mantener relaciones mientras también mantienes límites y autenticidad. Defenderte a ti mismo y negarte a ocultar tu éxito no te hace arrogante ni egoísta. Te hace saludable y auténtico. Modela para otros que el éxito es posible y que no requiere disculpa. Desafía las dinámicas familiares tóxicas y crea espacio para que surjan relaciones más saludables. ¿Habrá reacción? Probablemente. ¿Algunas personas te resentirán y tratarán de derribarte? Quizás. ¿Será incómodo y doloroso a veces? Absolutamente. Pero, podrás vivir contigo mismo, mirarte al espejo y ver a alguien que honró su verdad, que se negó a traicionarse a sí mismo, que eligió la autenticidad sobre la aprobación. Sí. Y eso vale más que todas las mentiras cómodas y la autotraición del mundo. Quiero escuchar de ti ahora. En serio. ¿Alguna vez te han esperado que te quedes callado sobre tu éxito? ¿Alguna vez has ocultado tus logros para mantener la paz con la familia o amigos? ¿Alguna vez te has sentido culpable por ser exitoso u orgulloso? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Creemos una comunidad donde nos celebremos mutuamente en lugar de derribarnos, donde el éxito se reciba con alegría genuina en lugar de resentimiento, donde todos podamos brillar sin apagar la luz de nadie más. Y si esta historia resonó contigo, si tocó tu corazón o te hizo pensar de manera diferente sobre tu propia situación, por favor dale clic al botón de me gusta. Tu me gusta me dice que este contenido importa, que estas conversaciones son importantes, que hay otros ahí afuera que necesitan escuchar este mensaje. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que ha estado ocultando su luz, alguien que ha estado disculpándose por su éxito. Difundamos el mensaje de que está bien brillar, que el éxito no es un pecado, que estar orgulloso de tus logros no es arrogante. Y por favor, suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias como esta, más conversaciones sobre navegar relaciones difíciles y elegir la autenticidad, más contenido que te desafía a vivir plena y sin disculpas. Dale al botón de la campanita para que nunca te pierdas un video, porque estamos construyendo una comunidad aquí de personas que se niegan a encogerse, que eligen el crecimiento sobre la comodidad, que apoyan el éxito de los demás en lugar de resentirlo. Recuerda, tu historia de éxito importa. Tus logros son válidos. Tu orgullo está justificado. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No dejes que la incomodidad de nadie dicte cuán plenamente se te permite vivir. Mantente erguido, brilla intensamente y celebra cada victoria en el camino. Te lo has ganado. Gracias por ver. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y gracias por tener el coraje de vivir auténticamente incluso cuando es difícil. Hasta la próxima vez. Sigue viviendo a través de ello. Sigue creciendo a través de ello. Y sigue brillando a través de ello. No mereces nada menos. Te lo juro.